Agente Inmobiliario del Perú. Conoce las oportunidades que te brinda ser un asociado, ASPAI. Pertenecerás a la Asociación Peruana Inmobiliaria, más reconocida a nivel nacional e internacional. Tendrás acceso a constantes capacitaciones y cursos con certificación internacional. Tendrás convenios exclusivos con instituciones financieras y con empresas constructoras. Te ofrecemos además el ecosistema digital inmobiliario más completo, que no solo te permitirá listar propiedades, sino también gestionar tu propio negocio. Mercado Casa. Tu sistema inmobiliario. Más que una asociación. Somos una gran familia. ASPAI. Mercado Casa es el portal inmobiliario para los agentes registrados del Perú. Es la única plataforma hecha por agentes inmobiliarios en la que podrás publicar tus propiedades, colaborar con otros agentes inmobiliarios y compartir búsquedas con potenciales clientes. ¿Cómo funciona Mercado Casa? Publica tus inmuebles con toda la información necesaria e imágenes en alta resolución. Comparte tu inmueble con tus potenciales clientes, otros agentes y en tus redes sociales gracias a nuestro kit digital. Genera búsquedas personalizadas con tus propiedades y las de otros agentes para brindar más alternativas a tu cliente. Todos los agentes cuentan con una ficha personalizada con sus datos de contacto y las propiedades publicadas. Revisa cuántas visitas y contactos tienen tus propiedades en nuestra sección de estadísticas. Todas las propiedades son publicadas en nuestro portal mercadocasa.pe, donde realizamos estrategias de marketing para generar visitas y contactos de calidad. Nuestro objetivo es ponerte en contacto con tus potenciales clientes que buscan propiedades como la tuya. En Mercado Casa te ayudamos a cerrar más tratos y a ampliar tu red de contactos. Y lo mejor de todo, es un servicio con el respaldo de ASPAI, la asociación de agentes inmobiliarios más grande del país. Mercado Casa. Hagamos un trato. Hola, buenas noches con todos. ¿Cómo está? La Asociación de Agentes Inmobiliarios del Perú le da la bienvenida a todos ustedes. Hoy, como todos los jueves de webinar, seguimos capacitándonos y aprendiendo cada día más para poder utilizarlo en este maravilloso rubro de los bienes raíces. Hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro amigo Michel García. Bueno, también saludos a los que están conectados al Facebook Live. ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de Michel. De hecho, que él es egresado de la Universidad Mayor de San Marcos, es economista, es investigador directamente relacionados en temas del sector inmobiliario. Además es gerente de Yetro Inversiones Inmobiliarias y tiene una maestría en la Universidad de Alcalá en Madrid, España. Bueno, el tema importante de hoy día, que nos va a servir para poder seguir manejando este rubro inmobiliario, es los KPI, indicadores de gestión para inversiones inmobiliarias. De hecho, que muchos de nuestros clientes ya se están enfocando en las inversiones inmobiliarias y queremos estar al tanto de todo esto. Michel, te dejamos, es todo tuyo la exposición ahora. Bien, muchísimas gracias, William. Muchísimas gracias a todos mis amigos de ASPAI. Es un honor y un gusto nuevamente estar con ustedes. Ya nos hemos visto anteriormente en algunas otras exposiciones relacionadas al ámbito económico, empresarial, inmobiliario, y hoy no es una excepción. Hoy es uno de esos días más que estamos aquí nosotros. Un saludo muy especial a todos nuestros colegas inmobiliarios. Hoy 7 de septiembre, Día de la Gente Inmobiliaria, un día muy especial para nosotros. Hoy día, un día muy victorioso. Seguir cerrando más transacciones en lo que viene del mes del agente inmobiliario, y por qué no esperar un triunfo de nuestra selección que está jugando ante Paraguay. Entonces, bajo esas palabras de bienvenida, vamos a iniciar rápidamente nuestra exposición el día de hoy.
Como ustedes ya lo saben, esta exposición, llamémoslo ponencia, se titula KPIs, Indicadores de Gestión para Inversores Inmobiliarios. Vamos a definir primero lo que es un KPI. Sí, KPI son siglas, en inglés quiere decir Key Performance Indicator, o lo que es lo mismo, indicadores claves de gestión, si lo queremos traducir. Entonces, toda empresa o todo accionar en el rubro empresarial y más aún en el rubro inmobiliario, que no es un rubro realmente ajeno a los indicadores, se miden los resultados. Los indicadores tienen que tener dos características. Uno, que tiene que ser medible y segundo, que tiene que ser alcanzable. Por ejemplo, si no dispongo del capital necesario, del tiempo necesario, no podría decir que quisiera ganar $1 millón en rentabilidad el siguiente mes o el siguiente año. Podría ser un objetivo medible, pero no es alcanzable. Tampoco es quiero generar rentabilidad el siguiente mes. Es un objetivo quizás alcanzable, es muy abstracto decir que es alcanzable, pero no es medible porque no se tiene con exactitud qué es lo que vas a medir. En cambio, cuando ya hablamos de indicadores de gestión, así como nosotros analizamos una empresa, al momento de analizar una empresa, nosotros ¿qué es lo que vemos? ¿Qué analizamos en una empresa? Analizamos sus estados financieros, su nivel de ventas, el nivel de rotación que tiene. Por ejemplo, un indicador que tiene normalmente un agente inmobiliario, ¿cuál es? Por ejemplo, hace una prospección de 50 citas en un mes y de esas citas por lo menos ha tenido, vamos a suponer, unos 20, unos 20 propiedades captadas. Entonces, 20 entre 50, estamos hablando del 40% de una tasa de conversión, un ratio efectivo del 40%. Entonces, eso, por poner un ejemplo, es un indicador de gestión. No podemos dejar pasar el hecho de poder medir nuestros resultados. Y en esta oportunidad vamos a hablar de unos indicadores de gestión o unos KPIs muy específicos. En este caso, los que están relacionados a la inversión inmobiliaria. Creo que esta exposición les va a servir a dos tipos de públicos. A aquellos agentes inmobiliarios como nosotros que queremos asesorar en inversiones inmobiliarias, y también va a servir a aquellos inversores inmobiliarios que tienen de alguna forma algún capital, algún dinero para que eso genere una rentabilidad y a la vez puedan saber cómo se miden esos resultados, porque la típica medición que hace un inversor inmobiliario es el precio de venta final menos lo que le ha costado, le genera una rentabilidad y esa es, digamos, la típica medición. Eso es una de las tantas mediciones que pueden ocurrir en la medición inmobiliaria, en la medición de la inversión inmobiliaria, pero no es la única. Existen varias formas de medir nuestros resultados en la inversión inmobiliaria. Entonces, es lo que vamos a ver el día de hoy. Como primer punto de partida, vamos a empezar definiendo qué tipo de inversor soy. Es importante que cada uno de nosotros, y nosotros como agentes inmobiliarios, detectemos qué tipo de inversión o a qué tipo de inversor yo estoy asesorando y nosotros mismos qué tipo de inversión yo deseo hacer si es que quiero analizarme como inversor inmobiliario. ¿Qué busca un inversionista inmobiliario? Vamos a hablar específicamente del rubro inmobiliario porque existen otros rubros que no tienen el mismo comportamiento que el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario es un rubro bastante especial, es un rubro muy particular. Primero, porque si hablamos de la actividad inmobiliaria, una de las bondades que tiene el mercado inmobiliario es que es un rubro que funciona como reserva de valor. ¿A qué decimos reserva de valor? Es decir, el mercado inmobiliario no suele ser como las acciones, muy oscilante, como el tipo de cambio oscilante, es decir, no vamos a ver subidas abruptas ni bajadas abruptas, salvo escenarios atípicos como ya hemos tenido nosotros en el año 2020. Sí, eso fue un escenario atípico o un escenario muy atípico como se ha dado en alguna oportunidad en la crisis económica de los Estados Unidos o se ha dado en alguna oportunidad en las crisis económicas que justamente han comenzado a tener, digamos, Grecia, Portugal, ¿sí?
Grecia, Portugal, por ahí también está, digamos, España, que es otro. Bien, entonces el rubro inmobiliario funciona como un rubro de mucha reserva, es decir, hay muchas probabilidades de que tu dinero por lo menos se mantenga estable, es decir, no pierda rentabilidad. De hecho, si nosotros analizamos, el rubro inmobiliario crece en promedio un 5% anual en nuestro país en cuanto a sus precios. No tienen subidas muy abruptas, no tienen subidas, digamos, que son demasiado alzadas, demasiado volátiles, ni mucho menos un tipo de bajada así. Entonces es un tipo de inversión que se presenta como una buena reserva. Ahora, en el segundo punto va a depender del perfil de inversionista que nosotros somos. Balancear la rentabilidad-riesgo, específicamente me refiero a este segundo punto. Este segundo punto que se encuentra ahí, balancear la rentabilidad-riesgo. Muchos de nosotros sabemos que hay una relación inversa y directa entre el riesgo y la rentabilidad. ¿Qué significa eso? Cuanto más riesgo yo asumo, más rentabilidad espero. Cuanto más riesgo yo asumo, más rentabilidad yo espero. Pongo varios ejemplos del rubro inmobiliario. Si yo, por ejemplo, quiero comprar o invertir en un inmueble terminado, hecho, totalmente saneado, desocupado, por lo tanto, voy a tener un cierto nivel de rentabilidad. Pero si yo, por ejemplo, voy a participar de un remate y ese inmueble yo ni siquiera sé quién lo está ocupando, bajo qué condiciones se encuentran sus estructuras internas, voy a pujar con otros compradores que también están esperando o están nivelándome el nivel de riesgo, por lo tanto yo voy a esperar una rentabilidad mayor. De igual forma, una persona que invierte en un inmueble que no está saneado probablemente va a esperar una rentabilidad mucho mayor. No tendría sentido asumir un riesgo si es que la rentabilidad que yo voy a asumir no es mayor. Entonces, esto va a depender del perfil del inversor inmobiliario. Otro ejemplo, cuando una persona compra propiedades en planos. Una persona cuando compra propiedades en planos puede tranquilamente correr ese riesgo de que el inmueble no se lo entreguen, se demore la obra o simplemente le entreguen gato por liebre, que es una práctica que se ha reducido en los últimos años gracias a Indecopi, que muchas veces ha sancionado a la reputación de las inmobiliarias, al crecimiento inmobiliario. Entonces, por lo tanto, reduce mejor su precio y asume más riesgo y por lo tanto recibe una mejor rentabilidad. Un inversor inmobiliario quiere también tomar buenas decisiones. Recordemos que el rubro inmobiliario no es un rubro de conocimiento común, como pueden ocurrirse en otro tipo de escenarios, en otro tipo de inversiones. Muchas personas, a esto nosotros le llamamos el know-how. Cuando nosotros no tenemos el conocimiento de invertir en un rubro, en un área específica, en una industria, llamémosle de esa forma, lo que queremos es conocer cómo se maneja ese negocio. Y cuando una persona, un inversor o un comprador, no conoce cómo se maneja ese negocio, ¿qué nos dice la recomendación que normalmente dicen los inversionistas? Acude al consejero de maestros, es decir, al que sabe. Y para eso justamente están los inmobiliarios, quienes somos nosotros, los agentes inmobiliarios, los asesores inmobiliarios, que deberíamos saber cómo ¿sí? ¿Cómo se maneja esta actividad? Y justamente con ese punto está en el siguiente punto, invertir en lo conocido. Con el cuarto punto es en cuanto a la paciencia. ¿Por qué pongo relativo? Va a depender de tu nivel de paciencia. Es más, en economía, en estadística, hay una forma de medir la paciencia. Yo sé que parece un poco extraño, pero hay una forma de medir la paciencia. Se le llama tasa de impaciencia. ¿Sí? Les doy ese dato para que lo puedan revisar. ¿Qué significa esto? Las personas que desean, por ejemplo, recuperar rápidamente su inversión, ¿qué es lo que hacen? Compran un inmueble, lo remodelan y lo venden. Recuperan rápidamente su inversión. Algunas personas que tienen una paciencia intermedia, digamos, compran un inmueble, lo alquilan por un tiempo y luego lo venden. Es decir, no esperan una rentabilidad tan inmediata, sino del corto plazo. Mientras hay otras personas que compran un inmueble,
lo ponen en alquiler por el resto de su vida. La rentabilidad en ese caso retorna a muy largo plazo, no retorna rápido. Ese tipo de inversionistas tiene que balancear su corto y su largo plazo. Ejemplos de esto, normalmente las constructoras, ¿se han puesto ustedes a pensar por qué las constructoras normalmente no compran terrenos, construyen y alquilan? Normalmente, ¿qué hacen esto? A menos que el alquiler sea lo suficientemente alto, como ocurre normalmente en el contrato de shopping center, que son los centros comerciales, los malls. Ahí sí, la rentabilidad en términos de alquiler retorna muchísimo rápido, porque estamos hablando de que el metro cuadrado tranquilamente puede llegar a costar 10 veces más de lo que cuesta un departamento, el alquiler de un departamento. O sea, un ejemplo de esto puede ser un local de 10 metros en Gamarra, tranquilamente puede llegar a costar $2,000 mensuales, mientras que un departamento de 100 metros cuadrados no va a llegar a costar quizás esos $2,000. Entonces, para poner un ejemplo, para que más o menos se den cuenta cómo el nivel de paciencia, la tasa de impaciencia, en este caso que usamos en estadística, en economía, interviene en la actividad. Y punto número 2, 3, 4, 5, 6, 7, el punto número final, el punto número 7, hace referencia a que todo inversor inmobiliario tiene dentro de su margen, digamos, una especie de moneda implícita. Sabe que puede tener probabilidades de éxito y sabe que tiene probabilidades de fracaso. Es decir, en el fondo, aquella persona que invierte sabe perfectamente que existe un cierto margen de pérdida de su dinero, o que por lo menos no genere tanta rentabilidad. Muy bien, entonces, de eso. Ahora, ¿cómo nosotros podemos determinar qué tipo de inversor soy? Hay 3 tipos de inversores. Vamos a decirlo, el conservador, el moderado y el agresivo. Ya lo hemos mencionado, el conservador es aquel que no asume muchos riesgos. Vamos a poner aquí qué significa ser un conservador. Es aquel que no asume muchos riesgos, es decir, trata de minimizar los riesgos, pero también es un inversor inmobiliario que normalmente sabe que va a recibir una baja rentabilidad. Una persona que compra un departamento saneado, independizado, bajo un crédito hipotecario y lo pone en alquiler, no está asumiendo muchos riesgos. Realmente cuando lo ponga en alquiler va a tener un tiempo de recuperación de más de 10 años, probablemente. Supongamos que el crédito hipotecario salga 2,000 soles, 3,000 soles mensuales. Ese departamento, si está ubicado en San Miguel, no lo va a poder alquilar más de 2,500, por ejemplo. Entonces, casi como si estuviera alquilándose para pagar nomás el crédito hipotecario. Digamos que no hay mucha rentabilidad, por lo tanto no se asume muchos riesgos. Un inversionista moderado es aquel que asume riesgos más o menos controlados. No es que no asume riesgos más o menos controlados y espera una rentabilidad intermedia. ¿Sí? Una rentabilidad intermedia está por debajo del 15% del mercado, porque una rentabilidad baja realmente es del 0 al 5%. Son normalmente aquellas rentabilidades que te dan, por ejemplo, las cuentas de ahorro o que tu inmueble compres, como les acabo de mencionar, un departamento saneado y para el siguiente año no vamos a esperar una subida de, si yo lo compro a 100, no va a subir a los 120. ¿Correcto? No va a subir a los 120, es muy difícil que suba ese 20%. ¿Cómo podría subir una propiedad al 20%? Si yo compro, por ejemplo, Aires y allí yo comienzo a construir un departamento en esos Aires, yo pongo mi propio dinero, he invertido $40,000, inmediatamente una vez que yo lo pongo a la venta, más adiciono los gastos de publicidad, marketing, de repente hasta del corredor inmobiliario, como cualquiera de nosotros puede hacer, y automáticamente ese inmueble, el cual yo he asumido riesgos de un Aire que de pronto ni siquiera estaba independizado, y tranquilamente lo saco al mercado y vuelve a llegar a costar $100,000. Pero ese si yo meto la mano en el proceso productivo. En el primer caso que yo compro un departamento terminado, no estoy metiendo la mano en un proceso productivo. El proceso productivo ya ha sido elaborado por otra empresa, por otra institución, por otra persona, si queremos decir así, porque no necesariamente, digamos, el proceso productivo puede estar hecho por una empresa constructora, puede estar hecho por una persona incluso.
Y el inversor inmobiliario agresivo es aquel inmobiliario que asume riesgos altos. ¿Dónde se asumen riesgos altos? Remates. Bien, aires que no estén independizados, acciones y derechos, empresas, inmuebles que tengan problemas, no sé, inquilinos, ocupantes precarios, de pronto por allí un inmueble que tenga anotaciones de demanda. Esos son asumir riesgos altos. O, por ejemplo, aquel inversor inmobiliario que invierte en la bolsa de valores. Ustedes saben que invertir en la bolsa de valores tiene cierto nivel de riesgo. Estadísticamente, las primeras veces que uno invierte en la bolsa de valores casi siempre termina como que manteniendo la rentabilidad o si no perdiendo un poquito. Ustedes saben que en la bolsa de valores existen muchas empresas relacionadas al rubro inmobiliario, como por ejemplo Aceros Arequipa, Cemento Pacasmayo, varias constructoras, hasta incluso existen índices inmobiliarios en donde uno invierte en esos índices como fondos de inversión inmobiliario y de lo que generen las rentabilidades de esta empresa, nosotros vamos a tener cierta rentabilidad. Entonces, ahí es donde se asumen riesgos altos, pero también nosotros generamos altas rentabilidades. Claramente, el inversor agresivo tiene conocimiento de inversiones, ¿sí? Tiene conocimiento de inversiones, de cómo funcionan las inversiones inmobiliarias, o se apalanca. Por ejemplo, una forma de apalancarse es a través de un contrato de asociación en participación con un agente inmobiliario. Agente inmobiliario, yo tengo $50,000 para invertir en el mercado inmobiliario. Quiero que tú me ayudes a adjudicarme un inmueble antes de remate o en remate. ¿Me puedes ayudar? Sí. De la adjudicación lo ponemos a la venta y tú, por solo poner el conocimiento, te vas a ganar un cierto nivel de rentabilidad. Ni siquiera vas a poner dinero. Entonces, quien va a poner el dinero soy yo. Es decir, tú pones el conocimiento, yo pongo el dinero y ambos nos apalancamos. Porque yo no sé cómo invertir en un inmueble, tú eres el que conoce. Es lo que hace un gran número de inversores. Un gran número de inversores no conoce cierto tipo de negocio, pero se apalanca del conocimiento de otros, y cualquier empresario hace eso también. De pronto no conoce cómo dirigir una empresa de cierto rubro, de cierto bien, de cierta industria, lo que hace es contratar a la persona que sepa hacer. Entonces, esos serían los tres niveles de inversiones que normalmente nosotros tenemos. Y para eso también existe una medida financiera, una medida económica. ¿Sabían que este tipo de inversor conservador, moderado y agresivo se le puede medir? ¿Alguno de ustedes tenía ese conocimiento? Pueden escribir en el chat, pueden mencionarlo. Pues les doy la sorpresa, les doy una gran noticia a muchos que normalmente les brindo esta ponencia, este taller. En el rubro empresarial, en el rubro de las inversiones, se puede medir al tipo de inversor. Se puede medir. Es decir, hay una medida matemática para medir al inversor. Y es lo que tienen ustedes en sus pantallas. Hay una medición, por ejemplo, en pocas palabras, no para hacer una medición matemática exacta, en pocas palabras, un inversor averso al riesgo, es decir, una persona temerosa de invertir, es aquella, su curvita se puede ver que va bajando, es aquella que tiene, por ejemplo, no muchas esperanzas, ni le genera mucho placer el hecho de ganar, pero sí le genera mucha pérdida, vamos a decir, pongámosle mucha incomodidad en la pérdida. Es decir, es aquella persona que está más pendiente de lo que puede perder que de lo que puede ganar. Es aquella persona que teme más a la pérdida que el placer de la ganancia. Y eso se puede medir. Acá podemos ver nosotros, incluso hay una utilidad que esperada que está acá el promedio. Y miren, y la pérdida, esto es lo que puede perder y esto es lo que puede ganar, pero no le genera tanto beneficio, tanta expectativa, vamos a decir, ¿cómo podemos darle esa palabrita? Es decir, tanto impulso para poder invertir, se queda. Y lo cual en este escenario está casi el 80% de la población mundial. Hay estudios sobre esto. Se llama la aversión al riesgo, pueden buscar.
Pueden buscar, hay muchos estudios sobre esto. Después está el que le da igual. El placer de la ganancia es igual digamos, al dolor de la pérdida. Miren, es una distancia muy similar. Por eso es lineal, ¿sí? Ustedes pueden ver que es lineal. Pero existe el otro tipo de inversionista, que es normalmente el agresivo, miren. Su curvita es hacia arriba, miren. Si ustedes se dan cuenta, la distancia de aquí hasta acá es mucho más, es un poquito más grande de la que hay hasta acá. ¿Qué significa eso? Que el placer de la ganancia es mayor que el dolor de la pérdida. Se puede medir. Esto es estadística pura. Esto es economía pura. Se puede medir. Entonces, ¿qué tipo de inversor soy yo? Con el paso del tiempo, con la práctica, uno comienza así, pero después se va convirtiendo así. Eso es lo que le pasa a todos los empresarios. Hay un know-how, hay un conocimiento, hay un aprendizaje, hay una curva de aprendizaje, hay todo un proceso de conocimiento que uno se adquiere, se forma un equipo humano, que es una forma de poder minimizar los riesgos. Bien, entonces aquí casi siempre empezamos todos. Es por esta razón que normalmente el que arriesga a largo plazo termina ganando. Y de hecho hay una frase, el que no arriesga no gana, dice. Entonces, y efectivamente, claro, esto es una medida probablemente estadística, es muy subjetiva también en algunos casos, pero uno puede darse cuenta cuando una persona o cuando un inversor, sí, es más, hasta muchas veces uno siente admiración por una persona que se desprende rápidamente de su dinero por tratar de ganar. A veces uno piensa que está invirtiendo ¿cómo se puede decir? Sin medir las consecuencias. Lo que pasa es que hay muchas personas que invierten de esa forma, pero nosotros no sabemos si están poniendo en juego todo su patrimonio. Hay mucha gente que, por ejemplo, puede invertir $50,000, pero en el banco tiene $1,000,000 o $1,000,000. Entonces es relativo la pérdida. Yo puedo perder $50,000, pero de pronto mi patrimonio es muy alto. No es lo mismo para una persona que tiene $50,000 y en el banco lo único que le queda son otros 20,000. Está poniendo en juego más del 50% de su patrimonio. En cambio, una persona que invierte $50,000 y tiene cierto capital en el banco, no está poniendo ni siquiera el 1% en juego de su patrimonio. Entonces, en ese sentido, los inversionistas que ya han jugado el partido, pasar de este escenario de aversión al riesgo a este escenario de amante al riesgo, incluso se le llama, entonces es porque han pasado el proceso de aprendizaje y normalmente no están poniendo en riesgo su patrimonio total, que de hecho vamos a ver una medida dentro de los KPI. Entonces, una vez que nosotros hemos definido cuáles son esos KPI, cuáles son esas formas de poder trabajar, vamos a analizar cuáles son estos indicadores de gestión, cuáles son estos indicadores de gestión inmobiliarios. Bien, bueno, ya hemos visto definir bien cómo voy a definir mi inversión, si es en el corto plazo, en un largo plazo, ya lo hemos visto. Entonces, definir también lo que consideramos una inversión. En el sentido estricto, la palabra inversión es una palabra financiera, es decir, si tú pones 100, debería darte 120 o 101, por lo menos más de 100. ¿A qué punto queremos llegar? En que no confundamos, por ejemplo, invertir tiempo. Nosotros no invertimos tiempo. No es que hoy invirtimos 24 horas y mañana tenemos 36. ¿O a alguien le pasa eso en el día a día? Nosotros no invertimos tiempo. En el sentido estricto de la definición de la palabra inversión, no existe esta frase inversión de tiempo. No, está mal usada. Es uso correcto, uso productivo del tiempo probablemente. Pero la inversión, ¿cómo se mide? Es aquella que promete la seguridad de un principal y un adecuado rendimiento. Eso es la inversión. Pones un X y luego se transforma en un X más 0.5 o en un X más 1 o en un X más 2 o en un X más 100 o un X más 1000, dependiendo de la rentabilidad. Esta es una frase que se usa mucho en el mundo financiero, en el mundo de los economistas que nos movemos nosotros, y quien ha acuñado esta frase que nosotros normalmente utilizamos y lo llevamos desde que empezamos la carrera hasta el fin de nuestros días, es de Benjamin Graham, un especialista en las inversiones estadounidense. Bien, entonces definamos qué son los KPI. Vamos a ver cuáles son estos indicadores de gestión, cuáles son estas métricas. En el primer punto está el periodo de recuperación de la inversión. Por poner un ejemplo, supongamos
que yo tengo, acabo de comprar un inmueble de $100,000. Bien, este vendría a ser el precio de venta. La fórmula, por si acaso, está allí. Ustedes lo pueden ver. Después voy a pasar la presentación para que ustedes lo puedan tener. Y tenemos un alquiler mensual de más o menos $1,000, ¿correcto? Eso significa que esta propiedad anualmente está generando, ¿cuánto? $12,000. ¿Sí? Anualmente está generando $12,000. Si yo pusiera en alquiler este inmueble durante un largo tiempo, ¿en cuánto tiempo recupero esa inversión? Pues es realmente sencillo la fórmula. Si mi inmueble, si en el primer año yo recupero $12,000, en el segundo año recupero otros $12,000, van 24. En el tercer año yo recupero otros 12,000, van 36. Entonces, ¿cómo se puede sacar el tiempo de recuperación de la inversión? Tiempo de recuperación, esto es el famoso ratio PER, es los 100,000 que nos ha costado la adquisición entre los $12,000. Entonces, esto nos arroja el tiempo de recuperación de la inversión en una propiedad. Estamos hablando de 100,000, a ver, voy a ponerlo aquí, 100,000, sí, entre 12, justo tengo una calculadora aquí, estamos hablando de un 8.33 años. Es decir, en 8.33 años yo recupero esta inversión. ¿Cuándo se considera un tiempo de recuperación adecuado para invertir en un inmueble? Por eso tú tienes que analizar cuánto me cuesta y a cuánto yo lo pondría en alquiler si es que lo pongo en alquiler. Si te sale menos de 15 años, es un buen tiempo de recuperación de la inversión. Pero si te sale 18, 20, 25, como lo tienen actualmente San Isidro, Barranco, Miraflores, tienen PER de 20 años, realmente no es una tan buena inversión. Por debajo de 15 es una muy buena inversión. Porque en el camino tú puedes ir amortizando, incluso en el camino tú puedes ir vendiendo la propiedad y ya rápidamente recuperas. Este es el primer indicador, quizás no el más básico, pero el que normalmente nosotros deberíamos analizar. La fórmula dice ahí, costo de capital para el proyecto y los beneficios anuales, que en este caso nosotros, o los ingresos anuales que estamos teniendo en alquiler. El segundo indicador de gestión es el ROI, el famoso ROI, el que tanto hablamos nosotros. ¿Qué es el ROI? Return on Investment significa, ¿qué significa? Retorno sobre la inversión. No es otra cosa más que esto. Por ejemplo, bien, yo compro un inmueble, ¿no? Por ejemplo, la inversión, ¿sí? La inversión de un inmueble, bien, la inversión en un inmueble, voy a poner exactamente lo mismo, $100,000, ¿correcto? Y yo lo vendo, después vamos a suponer, a venta final, pongámosle así, yo le voy a poner un precio de venta final de unos $130,000. Vamos a imaginarnos que he tratado de ganar una renta, porque sí se puede ganar el 30% de rentabilidad, pero ya hemos dicho de qué forma. Hay veces en que no se puede ganar un nivel de rentabilidad tan alto. Entonces, la pregunta, ¿es correcto decir que la ganancia es $30,000? ¿Es correcto decir que la ganancia es $30,000? La respuesta es no. Lo que hace la mayoría es 130 menos 100, está ganando 30, pero recuerden, esta es la ganancia bruta. Después tenemos otros costos y gastos. Por ejemplo, gastos de publicidad para la venta de esa propiedad, de pronto a una agencia inmobiliaria, vamos a pagar unos impuestos, vamos a pagar de pronto mantenimiento del inmueble mientras ha estado en nuestro poder, algunos otros hipotecarios que hemos pagado en el camino. Estoy poniendo un ejemplo hipotético de que ha habido hipotecario, pero no necesariamente puede ser así. Bien, no necesariamente puede ser así. Entonces, todos estos costos y gastos que normalmente una persona no los asume, el inversor inmobiliario lo coloca. Y acá está teniendo un diferencial y está teniendo unos gastos, efectivamente. Y a estos $30,000, efectivamente hay que reducirle, pongámosle unos $10,000, el cual queda una ganancia neta de $20,000. Entonces, estos $20,000 entre los $100,000 es lo que finalmente te da el ROI, que vendría a ser el 20%.
Esto es en realidad lo que es el ROI. Y es lo que normalmente nosotros encontramos en un estado financiero. Bien, entonces hay que considerar esos costos complementarios. Por ejemplo, has pagado el mantenimiento del edificio que has comprado este departamento por 3, 4 meses. Mensualmente son casi 200 a 300 soles. Has pagado un impuesto a la renta, en caso aplique. En caso aplique, si le has tenido más de 2 años y estás habitación, has pagado de pronto la limpieza, has estado ocupándolo allí y has estado pagando servicios como luz, agua, teléfono, internet y otras cositas más. Entonces, realmente tu ganancia no es 30, esa es la ganancia bruta. Pero después hay que encontrar la ganancia neta. Espero que haya sido entendido este indicador. Vamos con el punto número 3, el tercer indicador. La rotación de arrendatarios. Este tipo de indicador de inversión se puede utilizar de dos formas, ¿sí? Normalmente se puede utilizar, por ejemplo, si tú tienes, vamos a suponer que tienes 5 inmuebles y de esos 5 inmuebles, 2 normalmente se han retirado al mes bajo la modalidad Airbnb, por ejemplo, 2 se han retirado en un mes. Entonces, tu ratio de rotación es de 2 entre 5. Bien. Y eso, ¿cuánto es 2 entre 5? 2 entre 5, estamos hablando por 100, estamos hablando del 40%. Eso es en el caso tengas varios inmuebles, pero también lo puedes utilizar como normalmente se usa en el rubro comercial y en el rubro de oficinas, y también lo puedes utilizar en el rubro del mercado residencial, la tasa de vacancia. ¿Han escuchado de la tasa de vacancia? ¿Qué es la tasa de vacancia? Por ejemplo, tú tienes una propiedad que está disponible 31 días y de esos 31 días, no todos los días se ocupan. Vamos a suponer que se han ocupado solamente 21 días ocupados, ¿sí? 21 días ocupados. Entonces, tienes aquí una tasa de vacancia de 21 entre 31, lo voy a poner tasa de vacancia, es 21, que son los días ocupados entre los días desocupados sería 10, perdón, si son 10 días ocupados, entonces hay 10 días que están desocupados, así es, perdón. Bien, 10 días entre 31, estamos hablando 10 entre 31, estamos hablando que tu inmueble normalmente te genera un 32% de tasa de vacancia, es decir, de todos los días disponibles, hay un 30% que no se ocupa. Bien, hay un 30% que no se ocupa. Incluso hasta puedes sacar en términos de ingresos. Por ejemplo, si los 31 días tú generas, vamos a suponer, $50 diarios, estamos asumiendo que 31 por 50 es $1,550 en un mes. Pero hay 10 días que no estás percibiendo, que han estado vacantes. 10 por 50, estamos hablando de que has dejado de percibir $500. Entonces, lo que has dejado de percibir en términos de tus ingresos totales es 500 entre 1,550, estamos hablando de cuánto, es decir, 500 entre 1,550, estamos hablando que has dejado de percibir lo mismo que el anterior, tu 32% de ingresos. Bien, es la buena tercera parte. Ahí, por ejemplo, nosotros podemos corregir, con ya métricas, nosotros podemos decir, ¿cómo subo ahora? ¿Cómo hago para que esto se suba? ¿Sí? ¿Cómo hago para que esto suba? ¿Cómo hago para ser más rentable? Ahí tenemos el tercer KPI. Muy bien. Después ustedes van a tener grabada, me imagino, esta ponencia ya en el Facebook, ¿no? En el Facebook, perdón, se me fue, no sé por qué se me apagó la cámara. Sí se te ve, Michelle. Ok, perfecto. Va a quedar grabado en el Facebook Live y en el YouTube. Excelente. Justamente este ratio era el anterior, no muy parecido al anterior. Total de ingresos mensuales entre el total de ingresos percibidos, ¿no? En este caso habíamos sacado lo que está dejado de percibirse. Hagamos el mismo ejemplo anterior. Has tenido 31 por 50, que es el total de posibles ingresos a percibir, 1,550, pero solamente has recibido 21 por 50. Igual, 21 por 50, ¿cuánto es? 21 por 50 es 1,050. Entonces,
Tu ratio, ¿cuál sería? 1050 entre 1500, estos serían ingresos percibidos. Ingresos percibidos. Y el ratio y la multiplicación de arriba sería ingresos, ingresos por percibir, pongámosle así, o ingresos proyectados por último. Podemos utilizar palabras financieras realmente. Ingresos percibidos reales, ¿no? Perdón, ingresos proyectados, ingresos reales, ya pongámosle así, porque normalmente en finanzas se usa lo real versus lo proyectado. Bien, entonces dividimos lo real entre lo proyectado. 1050 entre 1550, estamos hablando que has percibido un 67% de tus ingresos, del total disponible. O sea, no has llegado al 70% ni al 80%. Lo ideal es que estos ratios normalmente funcionen del 80% en adelante. ¿Sí? Del 80% en adelante. O lo que es lo mismo decir, igual al cálculo anterior, que has dejado de percibir el 32% de tus ingresos. Lo ideal es que este ratio sea menos del 20%, para que sea... Es como cuando uno, por ejemplo, utiliza el negocio de coworking y su capacidad son para 200 personas en este coworking y solamente está alquilándoles a 100 el espacio. No estás llegando a tu capacidad tope, es decir, tienes entre comillas capacidad ociosa. O sea, tu capacidad es para 200. Es como cuando uno compra una máquina que produce 1000, no sé, 1000 muebles para salas y solamente estás cubriendo 500. Estás utilizando el 50% de tu capacidad en producción, ¿no? Entonces, ahí que suenen las alarmas cuando se usan estas métricas. Luego ya estamos viendo otros indicadores, los cuales podemos ver ahí. Este indicador, por ejemplo, el índice de gasto operativo, ¿bien? Es decir, cuánto de todo lo que has gastado en mantenimiento, por ejemplo, supongamos que tú tengas aquí mantenimiento del edificio, bien, mantenimiento del edificio, mantenimiento del edificio, ¿qué más tenemos aquí? Limpieza, luz, tenemos agua, teléfono, tenemos el crédito hipotecario, en caso lo pongamos en alquiler, y nosotros tenemos un ingreso por alquiler mensual, de más o menos unos 3,000 soles. Y nuestros gastos operativos suman un total de más o menos 2,000. Lo que hacen muchas personas es erróneamente lo siguiente. Si yo alquilo mi propiedad por 3,000 soles y lo que pago del crédito hipotecario es 2,000, por lo tanto estoy percibiendo, y lo que pago del crédito hipotecario, por ejemplo, estos 2,000 suman el total de gastos operativos y lo que pago del hipotecario solo es 1,500, eso quiere decir que estoy teniendo una ganancia de 1,500, lo cual no es correcto, porque tú tienes que sumar todos tus gastos operativos y dentro de tus gastos operativos no solo está el hipotecario, porque el hecho de que tú tengas un inmueble no te va a excluir de que dejes de pagar el mantenimiento del edificio, la limpieza, la luz, el agua, el teléfono, los prediales, ni tus arbitrios, incluso. No te va, no, a la municipalidad no se le puede decir, estoy invirtiendo, por lo tanto, exonérame de eso, ¿no? Sería bastante bonito que haya una política de exoneración para los inversores. Imaginan cuántos inversores estuvieran incitados por invertir. Entonces, ahí tenemos, entonces realmente si todos nuestros gastos operativos suman, por ejemplo, 2,000, índice de gasto operativo sería igual los 2,000 entre los 3,000. Eso significa que más o menos tenemos casi el 76%. Miren, vamos a hacer el cálculo exacto. 2,000 entre 3,000, estamos teniendo un ratio del 66.6%. 66.67%. Es decir, que nuestros gastos en total mensualmente son más del 50% de lo que representan nuestros ingresos totales. Y yo solo estoy teniendo una rentabilidad restante que es del 33%. Ese sería el cálculo correcto y exacto. Bien,
Ya estamos viendo hasta ahí y tenemos ya vamos a ir terminando con nuestros ratios. A ver, si nos quedan unos 6 más, perdón, unos 3 más. Luego tenemos el ratio relación préstamo. Esto es básicamente para medir el porcentaje. Esto es muy sencillo, esto seguramente lo vemos todos. El porcentaje que uno deja como inicial a la propiedad, ¿no? Es decir, el 10%. Normalmente piden el mínimo, el 10%. Desde el punto de vista de la inversión, es mejor dejar el mínimo posible. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno pone un patrimonio bajísimo y tiene un nivel de endeudamiento relativamente alto y finalmente uno gana una inversión, está haciendo un correcto apalancamiento. Esto es lo que se conoce en finanzas como el apalancamiento financiero. Tú pones el 10%, $10,000 de 100,000, vas pagando el crédito hipotecario. Ese inmueble se ha revalorizado en unos 10 o 20 mil dólares más y tú lo vendes, no has puesto más que los 10,000 más lo que has pagado mensualmente que has ido amortizando. Pero si tú pones 50,000 dólares, es decir, has utilizado muchísimo patrimonio para poder apalancarte. Patrimonio que tranquilamente le hubieras podido dedicar a otro negocio y hubieras podido diversificar en otros inmuebles o en otros ingresos. Bien, o en otro tipo de inversiones. La tasa media de interés, esta ya es un indicador que nos mide cuánto nos está costando a nosotros el que nos presten dinero en relación al mercado. Supongamos, nosotros tenemos una tasa de interés que nos ha dado cierto banco al 8%, pero luego medimos, esto es el que nos está dando el banco a nosotros, ¿sí? El banco. Muy bien, pero luego medimos que pueden haber dos posibilidades: que el mercado tenga una tasa de interés más baja que la nuestra, que puede ser, por ejemplo, el 6%, que es raro que ocurra esto, es decir, una tasa de interés más baja, esta es la del mercado, o puede ser el caso que el mercado esté más caro, supongamos el 13%. Entonces, el análisis es realmente más sencillo aquí, pero se le puede encontrar en términos de ratio, más caro que el mercado. Si, por ejemplo, nuestro ratio nos sale mayor que 1, eso significa que nosotros estamos teniendo, es decir, que el crédito nos está costando más caro que el mercado. Pero si nuestro ratio es menor que 1, significa que nuestro crédito nos está costando más barato que en el mercado. Es simplemente un ratio, es para tener una medida, ¿sí? Ese es el séptimo KPI. Y por último, tenemos el índice patrimonial, ¿sí? El índice patrimonial. Vamos a ver aquí. Muy bien. A ver, por favor, a ver si van las personas o los que están conectados con nosotros, van teniendo alguna pregunta. Ahí estoy viendo varios conocidos que ya están. El índice del valor patrimonial. A ver, este es un índice bastante interesante y es como estudiar un balance y un estado financiero. Si yo, por ejemplo, tengo, vamos a suponer, pongamos una propiedad. Sí, pongamos una propiedad porque se puede aplicar una propiedad valorizada, valor del inmueble. Yo voy a poner un poquito más arriba. Valor del inmueble, una propiedad valorizada en 100,000 dólares. Bien, que es normalmente suelo poner 100,000 porque los ratios suelen ser un poquito más facilitos. Los cálculos, quiero decir, así que por eso lo pongo normalmente el valor de 100,000, pero pueden utilizar ustedes otros valores un poquito más reales, ¿no? Trato de asumir que es 100,000. Entonces, y tu valor patrimonial, es decir, lo que tú tienes en patrimonio, ¿cuál es tu patrimonio? ¿Qué es el patrimonio de una empresa? Lo que tiene, por ejemplo, ya pagado de parte del inmueble. Si, por ejemplo, ya pagado del inmueble un valor de 30,000 dólares, eso viene a ser su patrimonio, es decir, ya está pagado una parte, pero adicionalmente tiene caja y bancos, por ejemplo, tiene en otros 50,000 dólares, ¿sí? Tienen caja y bancos otros 50,000 dólares. ¿Esto qué nos está representando? Que si tú sumas, por ejemplo, todo tu patrimonio, 50 más 80, significa que tienes
el 80% de índice de valor patrimonial. Eso significa que tu casa tranquilamente puede ser pagada con lo que tienes actualmente hasta en un 80%. Pero si tú, por ejemplo, has dado solamente una inicial de $10,000 y no tienes más ahorros, significa que tu índice patrimonial es de solo del 10%. Si tú quisieras pagar el valor total de la casa, solo puedes pagar hasta el 10% porque solamente en patrimonio tienes $10,000. Bien, para el inversor agresivo, esta es una buena figura porque no está poniendo todo su patrimonio en juego. Lo que está diciendo es, en pocas palabras, el inversor inmobiliario agresivo piensa de esta forma: ¿qué voy a poner mi plata en juego? Que el banco arriesgue por mí, yo pondré $10,000. El inversor no agresivo no piensa de esa forma. Piensa, ¿cómo voy a poner tan poquito? ¿Debo amortizar? ¿Debo hacer esto? No sé, debería poner un poco más de inicial para que no me salga tan caro. No está pensando en deshacerse del inmueble. Más bien lo que está pensando es probablemente tener ese inmueble por un buen largo tiempo. En síntesis, conclusiones para la vida y los negocios. Quiero cerrar esta exposición de esta manera antes de entrar a la ronda de preguntas. Ser selectivos para todos, para tus amigos, para tus inversiones, para los inmuebles que vas a elegir, para los inmuebles que vas a trabajar en tu labor de agente inmobiliario. Y cuando decimos selectivos, sé selectivo también en los inmuebles utilizando los KPI. Es mucho mejor tomar decisiones cuando uno tiene ratios. Y no olvidemos medir siempre nuestros resultados. Es importante medir los resultados. Lo que no se mide no se puede controlar, y lo que no se controla, normalmente perdemos poder de decisión. Y cuando no se decide, tomamos muy erróneas decisiones y eso nos lleva a pérdida de dinero, y no queremos entrar mucho a la frase. Quizás al principio nos sirva mucho el hecho de cocachos aprendí, pero ya después nos conviene medir los resultados para tomar mejores decisiones. Bien, no sé si hay algunas preguntas hasta ahí. Y escribieron ahí en el chat, A ver, dice dice Marisela Melo: hola, ¿esto se aplica para las rentas como Airbnb? Efectivamente, Marisela, los ratios que normalmente aplican para los Airbnb son estos que se encuentran aquí. La tasa de rotación de arrendatarios, ¿no? Porque los Airbnb justamente utilizan la modalidad de alquileres temporales. Entonces, uno tiene, por ejemplo, de los 31 días que ha pasado el agosto, por ejemplo, que ha pasado el mes de agosto, probablemente hayas tenido un mes bajo de 20 alquileres nada más, de 20 días. Entonces, ahí aplica la modalidad Airbnb, no solamente para inmuebles residenciales que están en las ciudades. Recuerden que la modalidad Airbnb también aplica para casas de campo, casas de playa, turistas, ¿no? Entonces, bueno, si bien es cierto, Airbnb es el modelo de negocio más conocido, pero también está Kaya, Booking, que son otros modelos de negocio que se usan en otros países, que se popularizaron primero en Europa, antes de Estados Unidos y antes de llegar al Perú. Obviamente, Perú llega mucho tiempo después, ¿no? Porque es otro tipo de cultura. Pero este ratio nos sirve. Este ratio también, el ingreso promedio de alquiler, es decir, de los 31 días, ¿cuántos ingresos has percibido ese mes? Porque no todos los 31 días están ocupados. Quisiéramos nosotros, sería lo ideal que los 31 días estén ocupados, pero hay una tasa, hay un ratio normalmente. Lo que se intenta es tratar de que lleguemos al 80% en adelante. Si tu ratio baja del 80%, que tienen que sonar las alarmas. No solamente bajar precio, puede ser mejorar la disponibilidad o los beneficios que te da el mismo inmueble, por ejemplo, ¿no? Darle mejores valores agregados, de pronto poner un Netflix, alguna cama adicional, o de pronto una lavadora. Hay muchas formas de poder mejorar el negocio inmobiliario. Eso es una cuestión de oferta inmobiliaria bajo la modalidad Airbnb. Bien. Miquel, una consulta. Escribe en el Facebook si estás dictando algún curso específico sobre estos indicadores de KPI.
Bien, sí, normalmente dicto estos indicadores de KPI relacionados primero al rubro financiero, que es donde prácticamente primero se han aplicado, es decir, los KPI han nacido del análisis vertical y horizontal de los estados financieros, que seguramente muchos economistas, contadores, administradores que nos están viendo ya lo saben. Y sí, normalmente en el curso de agente inmobiliario lo dicto estos indicadores de KPI aplicados a las ventas, aplicados a las finanzas y también a la inversión inmobiliaria. Luego, a nivel de talleres, yo personalmente no los estoy organizando realmente por falta de tiempo, hay bastante trabajo, gracias a Dios. Estoy sí como docente del curso inmobiliario, pero de pronto podría prometerles organizar un taller un poquito más largo de esto, quizás de 2 a 3 horas o quizás de 2 días, de 6 horas, para ver mucho más a fondo, ¿no? Entonces podríamos organizarlo un espacio del tiempo y bueno, realmente sería muy bonito para mí poder ampliar sobre este tema, ¿no? Porque hay bastantes indicadores, a estos son unos pocos que hemos visto nada más, pero hay, solo para el agente inmobiliario deben haber un promedio de 30 indicadores, para el inversor por lo menos un poquito más, de pronto unos 15, he tratado de encontrar los más importantes. Igual, Michelle, te agradecemos mucho porque de hecho que esta pauta en los indicadores nos sirve para también tener un panorama más amplio de cómo podemos dar un plus adicional a quien se aplica, ¿no? Sea un inversor moderado, intermedio, de repente ya un agresivo requeriríamos mayor especialización, pero ese punto de vista adecuado que nos has presentado nos ayuda a captar la idea, ¿no? De que existe en el mercado ya personas que desean invertir y como tú mencionaste algo muy interesante, ¿no? En la inversión inmobiliaria, por decir así, es casi estable. No hay cambios abruptos, bueno, como algunas situaciones de crisis que ha ocurrido, ¿no? Pero no son tan frecuentes como en otros mercados. Y bueno, de hecho que nos sirve mucho toda esta información, va a quedar grabado, como mencionamos en el YouTube y también en el Facebook, y te agradecemos una vez más que te haga disponible para poder dar contenido de valor en este webinar, Michelle. Sí, gracias William, gracias a mis amigos de Aspay, es nuevamente un honor poder haber estado en este webinar con ustedes, gustoso de poder participar en otra oportunidad. Gracias a mis amigos que se han conectado, mis colegas inmobiliarios, varios de mis alumnos me han escrito pidiendo el enlace, se los he pasado. Entonces, y bueno, pueden seguirme en mis redes sociales como Michelle García, esa es la foto que tengo, así que es inconfundible, la de la corbata amarilla. Entonces, y bueno, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Michelle. De hecho que la comunidad de Spy te agradece y nos sentimos contentos de que hayas apartado un tiempo. Sabemos la actividad bastante compleja que tienes y en tu tiempo que es muy reducido, pero has apartado hoy para estar con nosotros y te agradecemos mucho. Seguro vamos a tenerte nuevamente para poder seguir transmitiendo temas muy puntuales que nos sirven para poder seguir mejorando. Gracias, Michelle, gracias a todos los que están conectados ahora por el Zoom y por el Facebook Live. Les agradecemos y como todos los jueves esperamos siempre darle contenido de valor. El próximo jueves tenemos una invitada también especial. Desde la ANAR viene la embajadora. Vamos a estar atentos a la información que se nos va a transmitir. Y a todos ustedes, gracias por todo. Feliz día de agente inmobiliario. Disfrutemos todas las cosas interesantes ahora que este bonito rubro ha brindado. Hasta pronto. Agente Inmobiliario del Perú. Conoce las oportunidades que te brinda. Ser un asociado, Aspay. Pertenecerás a la Asociación Peruana Inmobiliaria, más reconocida a nivel nacional e internacional. Tendrás acceso a constantes capacitaciones y cursos con certificación internacional. Tendrás convenios exclusivos con instituciones financieras y con empresas constructoras.
Te ofrecemos además el ecosistema digital inmobiliario más completo, que no solo te permitirá listar propiedades, sino también gestionar tu propio negocio. Mercado Casa. Tu sistema inmobiliario. Más que una asociación. Somos una gran familia. Aspay. Mercado Casa es el portal inmobiliario para los agentes registrados del Perú. Es la única plataforma hecha por agentes inmobiliarios en la que podrás publicar tus propiedades, colaborar con otros agentes inmobiliarios y compartir búsquedas con potenciales clientes. ¿Cómo funciona Mercado Casa? Publica tus inmuebles con toda la información necesaria e imágenes en alta resolución. Comparte tu inmueble con tus potenciales clientes, otros agentes y en tus redes sociales gracias a nuestro kit digital. Genera búsquedas personalizadas con tus propiedades y las de otros agentes para brindar más alternativas a tu cliente. Todos los agentes cuentan con una ficha personalizada con sus datos de contacto y las propiedades publicadas. Revisa cuántas visitas y contactos tienen tus propiedades en nuestra sección de estadísticas. Todas las propiedades son publicadas en nuestro portal mercadocasa.pe, donde realizamos estrategias de marketing para generar visitas y contactos de calidad. Nuestro objetivo es ponerte en contacto con tus potenciales clientes que buscan propiedades como la tuya. En Mercado Casa te ayudamos a cerrar más tratos y ampliar tu red de contactos. Y lo mejor de todo, es un servicio con el respaldo de Aspay, la asociación de agentes inmobiliarios más grande del país. Mercado Casa. Hagamos un trato.